bienvenidas las ideas, reflexiones, recomendaciones. Al final de la charla podemos conversar un poco. Eh, Algunas de las cosas que les muestro acá tienen relación directa con matemáticas, otras tienen, digamos, una relación, digamos, intermedia, ¿no? Como esas variables de control ahí que pueden contribuir al aprendizaje de las matemáticas. Soy ingeniero de sistemas. Estudié en EAFIT, Ingeniería de Sistemas. Trabajé como desarrollador de software por aproximadamente 5 años, hasta que decidí que quería era trabajar en educación y por la educación del país. Pero para eso sabía que tenía que estudiar más. Entonces volví a estudiar, hice la maestría en temas de tecnologías educativas, en el grupo de informática educativa en EAFIT nuevamente. Y allí luego conocí a la que sería mi asesora doctoral en la Universidad de Purdue. Purdue queda en Estados Unidos. Y yo estudié un programa interdisciplinario, era como gente de muchos programas realmente, llamada Computational Sciences and Engineering, que eso básicamente es computación aplicada. Entonces ahí habían, no sé, biólogos que trabajaban en computación, ingenieras que trabajaban con computación y educadores como yo que trabajábamos con computación. En mi caso, yo estudiaba cómo la gente aprende computación y al mismo tiempo, digamos, en proyectos paralelos que tenía, exploraba cómo podía yo utilizar métodos computacionales para entender, digamos, la forma en que aprenden los estudiantes. Me quedé como postdoc un tiempo trabajando pues, en el mismo tema que ya venía trabajando y extendí a temas de visualización de datos. Y estoy en Barranquilla desde el 2019. Trabajo en la Universidad del Norte, en el Instituto de Estudios en Educación. El año pasado tuve la fortuna de ganar una beca Fulbright, investigador visitante a la Universidad de Virginia. Uno de sus profesores, entiendo que se la ganó este año también, el profesor Ricardo Gómez, para ir a la Universidad de Illinois. Fue una muy buena oportunidad para pues, tener un tiempo para pensar en cosas que estaba investigando y extender mi red de trabajo y empezar a pensar también como más allá de lo que ya veníamos haciendo. Andrés, ¿algo que mencionar? ¿Un problema con el audio? Entonces, un poco los objetivos para hoy, entender el pensamiento computacional como una nueva forma de alfabetización, pensar o entender que integrar el pensamiento computacional desde la primera infancia tiene el potencial de contribuir al cierre de brechas y ahorita vamos a ver por qué. Cuando integramos el pensamiento computacional hay que pensar en, digamos, andamiaje o apoyo que se le debe dar a los estudiantes para evitar sobrecargas cognitivas. Y aquí empezamos a conectarlo con matemáticas y decir, bueno, las matemáticas o las disciplinas en general le pueden dar un contexto significativo a aprender sobre computación, mientras la computación puede apoyar el aprendizaje de las matemáticas. Y vamos a hablar un par de elementos de inteligencia artificial, que digamos que es como el siguiente paso y que definitivamente tiene mucho que ver con matemáticas, pero la importancia de pensar en, vamos a abrir esa caja negra que es la inteligencia artificial hoy en día. Esto, eh, este es Seymour Papert de los años 80, ya hablaba de pensamiento computacional, y hablaba del objetivo es usar el pensamiento computacional para generar ideas. Y él creía que digamos, la creación de artefactos computacionales nos podía permitir aprender, pensar y crecer tanto cognitiva como emocionalmente. Obviamente, en esta época no mucha gente pensaba en esto, no mucha gente lo escuchó. Y fue en 2006 con Janet Wing, que no es educadora, pero tenía una posición de privilegio en la National Science Foundation, que, digamos, se popularizó el término. Ella lo ponía al mismo nivel de la lectura, la escritura y la aritmética. Luego, en 2011, trató de aterrizarlo un poco y lo hablaba del diseño de algoritmos, de la abstracción, de la descomposición, de iteraciones o ciclos, de la depuración y de la generalización. Y ella lo argumentaba un poco por esta idea del tercer pilar de la ciencia y cómo la ciencia ya no solo hace desarrollos teóricos o experimentales, digamos, recogiendo datos, sino también computacionales. Y si uno hace esta búsqueda, fácilmente puede encontrar que existe la lingüística computacional, la física computacional, la química computacional, la biología computacional.
y la estadística computacional. Entonces, cada una de las disciplinas tiene ya una rama o una subdisciplina llamada que utiliza la computación, digamos, para entender los fenómenos propios. A mí me gusta esta definición de David Weintraub y colegas, que es un paper, digamos, que ha tenido mucha influencia porque lo aterriza directamente a resultados de aprendizaje para matemáticas y ciencias. Entonces aquí, digamos, les invito a ir pensando cómo se imaginan ustedes que esto puede ver. Pero, por ejemplo, el tema de datos, ¿cierto? En todas las áreas disciplinarias, en ciencias y en matemáticas, podemos trabajar con datos, recolectar, crear, manipular, analizar y visualizar datos. Y de hecho, si vamos al tema de racionamiento cuantitativo, que es una de las ramas pues, la matemática, eh, el tema de crear representaciones, interpretar representaciones y transformar una representación en otra, o la fluidez entre representaciones puede ser fácilmente tratada en el tema de datos. El tema de modelo y simulación, entonces utilizar un modelo o simulación computacional para entender un concepto o para encontrar una solución, pero también estar en capacidad de diseñar, construir y evaluar modelos computacionales. Uno puede, por ejemplo, construir un modelo o una simulación para representar un fenómeno en matemáticas. Bueno, más adelante veremos algunos de estos ejemplos. El tema de las prácticas de resolución de problemas por computador, aquí se incluye explícitamente programar, pero obviamente uno puede programar para crear modelos o para analizar datos también. Aquí también está el depurar una solución, el seleccionar herramientas, el crear abstracciones computacionales. Y por último, el tema de pensamiento sistémico, y es entender que los sistemas son más la suma de sus partes, que hay que pensarlos en niveles, que hay que saber manejar la complejidad, que hay que saber comunicar esos niveles y esa complejidad. eh, y eso muchas veces lo puede uno hacer a través de la computación y el pensamiento computacional. Sin embargo, y especialmente para grados de primaria, nosotros estamos convencidos que algo clave es lo que llamamos pensamiento algorítmico. Una secuencia de pasos para resolver un problema. Cuando hacemos esa secuencia de pasos, a menudo estamos descomponiendo el problema, estamos descomponiendo la solución en sus pasos. Cuando hacemos un algoritmo, tenemos que depurar, saber si está funcionando bien o no y poderlo arreglar. Cuando definimos una variable en un algoritmo o una función, estamos generando abstracciones de esa realidad para resolver el algoritmo. Entonces, por eso creemos que mucho de, sobre todo a nivel de primaria, entre los conceptos básicos de programación, de algoritmo, de ciclo, de condicional, tiene que ver con pensamiento algorítmico. A nivel de secundaria, y esto, digamos, lo hablo basado en una revisión que hicimos de currículos, ya se va un poco más a la aplicación, a lo que acabamos de ver. Análisis de datos, usos de modelos y simulaciones para resolver problemas, elegir herramientas para representar fenómenos computacionalmente. Algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. En primera infancia, como muchas veces en la educación sale primero la tecnología y lo que van a vender antes de saber qué estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo. Entonces, hay cosas como este robotcito en forma de abeja, que se llama un Vivot, que cada niño o niña le da como adelante, gira a la derecha, gira a la izquierda, hacia atrás, ¿cierto? Finalmente secuencias de pasos a partir de flechas y eso, digamos que puede tener relación en edades tempranas incluso con la idea del lenguaje direccional, ¿cierto? Adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Y bueno, a la izquierda están las actividades desconectadas, que es utilizar el cuerpo o utilizar materiales didácticos sin computador para representar un algoritmo. Y hay cosas como el Kibo, que lee con código de barras o las instrucciones hechas en bloque. O Scratch Junior, que es una versión para, digamos, niños y niñas más pequeños de Scratch. Todo esto surgió y todavía no había acuerdo sobre cómo se desarrolla el pensamiento computacional en los primeros años, cuáles son los procesos cognitivos que se involucran en el aprendizaje de la programación, qué tanto aprender a programar puede contribuir a desarrollar habilidades cognitivas y cuáles son las etapas que los estudiantes siguen para aprender a programar. Entonces, nosotros empezamos a investigar hace unos años, bueno, y cómo aprenden los estudiantes, ¿cierto? Hicimos un par de estudios, en el primero con niños y niñas de 5 o 6 años, esto fue en Antioquia y aquí en el Atlántico, empezar a preguntarnos cómo resuelven retos de pensamiento algorítmico, ¿cierto? Les ponemos unas actividades, cómo lo están resolviendo y qué
qué hace falta para poder avanzar más, digamos. Teníamos una exploración con el tema de juguetes. Esto no voy a profundizar mucho el día de hoy, pero es básicamente porque lo que llamamos de juguetes de niños y de niñas desarrollan diferentes tipos de habilidades cognitivas y queríamos ver si había relación entre esas experiencias previas de juguetes y la forma en que resolvían los problemas. Y el tercer elemento era qué retos se encuentran para poder ir avanzando, ¿cierto? ¿Qué dificultades tienen los estudiantes para poder seguir avanzando de tal manera que podamos saber si están adecuadas las actividades para ese nivel o qué tipo de apoyo les podemos dar a los procedimientos, unas muestras pequeñas, son estudios sobre todo cualitativos y voy a describir un poco más el procedimiento, digamos, con ejemplos. Entonces, con la idea de los juguetes, asumíamos que este bebé o muñeca era como un juguete de niñas. Esto es culturalmente hablando, no es que yo crea que eso sea así. De hecho, todo lo contrario, promovemos que se reevalúe ese concepto. El Lego, que fue una sorpresa para mí, la literatura ha encontrado que muchas personas consideran o asocian el Lego con un juguete de niños y a menudo se encuentran Legos solo en, digamos, en los juguetes de los niños. Y el Pivot, que lo hacíamos como un juguete neutro, porque es un animal, es bonito, pero es un robot y bueno. Y les preguntábamos cosas como esta: ¿por qué no elegiste el otro? ¿Por qué no te gustan? ¿Qué juguetes tienes en la casa? ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Quién te compra los juguetes? Luego de esto era simplemente para entender las experiencias previas con los juguetes. Luego de esto, con la tecnología pasa siempre que es un factor innovador y muy llamativo para los estudiantes, pero se vuelve distractor del aprendizaje. Entonces, les entregábamos el vivo, les dejáramos como que calmaran goma, como decimos en Medellín, ¿no? Y que entendieran un poco la sintaxis de ese lenguaje, que es un lenguaje de flechas, ¿cierto? Cada uno de estos botones. Una vez ya como que se acostumbraran al robot, entonces practicábamos el tema del pensamiento algorítmico con actividades conectadas, como este que ven en la izquierda, donde una niña era la robot y la robotina, supongo, y la otra era la programadora, que un día, digamos, tarjeticas y la otra tenía que hacer las acciones. Eso es para pensar en el algoritmo sin estar pensando en la tecnología. Y luego les poníamos estos dos conjuntos de actividades. En el primero, digamos que hay mayor andamiaje, los estudiantes saben hacia dónde tienen que llegar, es una línea recta o una L o una escalerita. Y en el de abajo, eh, les decíamos, tienen que llegar acá y ellos tienen que elegir la ruta. Entonces, digamos que tienen que planear un poco más por dónde va la cosa. Esto está un poco lento hoy. Cuando nos preguntábamos entonces cómo resuelven los retos, encontrábamos estas cuatro formas de resolverlo. Este es un paper que nos acaban de aceptar hace un par de semanas en el Journal de Computer Science Education. Encontrábamos que algunos solo lograban hacer un paso a paso, una abejita, digamos, un cuadrito a la vez. Otros lograban hacer toda la línea recta, es decir, lo programo tres pasos y le digo vaya. Otros hacían la línea recta con la curva. Miren que en este está separada la curva de la línea recta. Y otros hacían todo el diseño completo. Vamos a ver eso cómo se ve en términos concretos. Desde aquí la de la izquierda está haciendo cómo están las mejores condiciones del día de hoy, parece. Vamos a ver si esto mejora. Voy a cerrar esto. El video no está funcionando lo mejor, porque hay un problema aquí con mi computador, por eso. Pero básicamente lo que se está mostrando es que esta niña de la izquierda solo se mueve una vez el robot, mientras que esta otra logra mover la línea recta completa sin hacer la curva siguiente. Bueno, el siguiente ejemplo, este niño tiene que llegar hasta aquí y hacer la línea recta con la curva. No, le faltó como esa rectica ahí final. Y esta otra
si logra, esta es otra estudiante que si logra hacer el algoritmo completo, donde ella logra hacer toda la programación de la tortuga hasta el final. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Qué es lo que se les dificulta? ¿Qué resta el camino? ¿Qué es lo que permite que unos niños y unas niñas sí lo logren y otros no? ¿Sí? Entonces, la tercera pregunta, la de los juguetes, digamos, me la salto, pero simplemente informativamente, con una muestra pequeña que tenemos, aparentemente las experiencias previas de los juguetes sí contribuyen al desarrollo de estas habilidades. Pero cuando empezamos a ver, entonces vemos, bueno, ese estudiante, por ejemplo, parece que no planeara, ¿cierto? Tiene que hacer una línea recta de 5 movimientos y él como que siempre hunde 3 veces. O sea, no logra hacer esa planeación de lo que debe hacer, a pesar de que le decimos, tiene que llegar en un solo intento, ¿cómo lo hacemos? Etcétera. Sí, entonces creemos que puede tener con temas de... En este segundo ejemplo que tienen, les pasa algo. Resulta que cuando uno le da a la derecha o a la izquierda, el robot se gira, no se desplaza. Entonces, si yo quiero que se desplace a la derecha, tengo que decirle, gire y vaya hacia adelante, ¿cierto? Eso se vuelve difícil para los estudiantes. Cuando quiere hacer la L, este niño, en lugar de darle a la derecha y 3 veces hacia adelante, lo que le dio fue 3 veces a la derecha. Entonces el robot se queda girando sobre su propio eje. Esto sospechamos que tiene que ver con habilidades de razonamiento espacial, especialmente la idea de rotación mental. Y en este tercer ejemplo, este niño tiene que hacer la escalerita. Y bien, entonces el robot giró para el lado que no es. Entonces, lo siguiente que él decide hacer es dividir la solución en 2 pasos. Primero hace ese y luego empieza a pensar para qué lado tengo que girar y decide girarse el mismo hacia la derecha o la izquierda. Lástima que se detuvo ahí, se gira el mismo y ahí ya sí sabe si es derecha o izquierda. Entonces eso también está, ahí sí estamos convencidos que tiene que ver con temas de rotación mental. Entonces aquí es interesante porque digamos, la rotación mental per se no es parte del pensamiento algorítmico, pero con este tipo de actividades que se suelen integrar en pensamiento computacional en infancia, y eso es bien interesante porque las habilidades de rotación mental son predictoras de aprendizaje en matemáticas, en ciencia, en programación. Y, por ejemplo, el tema de los juguetes que hablamos ahorita, los que llaman juguetes de niños, contribuyen al desarrollo de habilidades visoespaciales. Entonces, si hay esa brecha desde infancia, o si, por ejemplo, tienen más posibilidades de desarrollar habilidades visoespaciales los estudiantes de estrato alto que los de estrato bajo, o los de la ciudad que los del entorno rural, posiblemente al integrar estas actividades desde la escuela, desde la infancia, estamos contribuyendo al cierre de brechas. Si estas actividades realmente les ayudaran a desarrollar habilidades visoespaciales. Y eso es parte de lo que estamos investigando ahora. Entonces, esta es una de las cosas que yo tal vez les decía, no tiene que ver directamente con matemáticas, pero el tema de habilidades visoespaciales sí es predictor de aprendizaje en matemáticas, sí contribuye al aprendizaje en matemáticas. Entonces ahí esa es una conexión, digamos, intermedia. Seguimos con la pregunta sobre qué tanto los juguetes están influenciando ese desarrollo del pensamiento computacional. Nos seguimos preguntando, bueno, ¿cómo podemos apoyar más a los estudiantes? ¿Qué tipo de retroalimentación hay que darles para que puedan avanzar? Y queremos también saber qué tanto logran transferir, digamos, a otros contextos. En educación básica, entonces ya empezamos a hablar un poco más de programación, ¿cierto? Y no solo como el pensamiento algorítmico, digamos, en un mundo más abstracto. Y lo que pasa cuando uno aprende a programar es que tiene que procesar muchas cosas al mismo tiempo. La lógica de programación, que es un algoritmo, que cómo funciona un algoritmo, que cómo funciona el computador que va a recibir ese algoritmo, que cuál es la sintaxis de mi lenguaje de programación, que qué me están pidiendo hacer en el problema. Entonces, eso a menudo genera lo que llamamos sobrecarga cognitiva. Entonces, este es un modelo sobre cómo procesamos información. Resulta que nosotros todo lo captamos a través de nuestros sentidos y cuando estamos, digamos, aprendiendo algo,
nos enfocamos en algo, ¿cierto? Yo estoy leyendo, me estoy enfocando en lo que estoy viendo, por ejemplo. En este caso, yo espero que estén enfocados en lo que están escuchando y lo que están viendo. Y eso lo reciben y lo ponen en su memoria de trabajo. Resulta que la memoria de trabajo es limitada en tiempo y en espacio. A todos nos ha pasado que nos dicen un número de teléfono y si no nos quedamos repitiéndolo o si no, lo conectamos con algo que sabemos, se nos olvida después de unos minutos, ¿no? Entonces, eh, es, digamos, una muestra de que si no tratamos de conectar con cosas de la memoria a largo plazo, se nos va a olvidar. Pero también, si nos dicen un montón de cosas, un montón de palabras, un montón de números, también se nos van a olvidar. Se dice que caben entre 4 y 7 pedazos de información en la memoria de trabajo. Mientras la memoria a largo plazo, está aquí arriba, es vasta, le cabe de todo. Ahí es donde tenemos todo lo que sabemos, ¿cierto? Esos conocimientos que almacenan como en esquemas, como en redes de conocimientos, y que trae, cuando vamos a aprender algo, traemos eso que sabemos para darle sentido a la nueva información y refinar esos esquemas. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Vamos a leer y vamos a memorizar los siguientes caracteres sin escribir por ahora. Les doy 15 segundos para esto. Listo, muy bien. Entonces ahora escríbanos por ahí en el computador, en el teléfono, en un cuadernito de los que se acuerden. Unos 10 segunditos más para esto. Listo, quiero escuchar de cuántos se acuerdan, de cuántos se acordaron, ¿cierto? Y pueden escribirlo en el chat o pueden decirlo en el micrófono, 15, 8, 10. No de cuáles, sino de cuántos, porque si no me tengo que comparar a mí. Bien, dije yo, 9, 8, 11. Listo. Daniela, que se acordó de 11. ¿Cuál fue tu estrategia, Daniela? Daniela no se animó a compartir. O Daniel. Daniela Quiroz y Daniel Quiroz se acordaron de bastantes. 18, wow, Sandy, ¿qué hiciste para acordarte de 18? En mi caso, Bueno, lo único que hice fue como leerlo muchas veces como en voz alta, las veces hasta que me dio tiempo, que quitaste pues como la presentación. Esa fue la única estrategia que utilicé. listo, repetición, una tras otra, listo. ¿Quién más utilizó alguna otra estrategia? Yo traté como de darle algún sentido, como a tratar de relacionarlo con algo, a ver si eso me sonaba. Exacto, entonces darle como un sentido a una palabra, ¿cierto? Y eso es traer cosas de memoria a largo plazo. Entonces resulta que, claro, recordar carácter por carácter es muy difícil, a la memoria no le cabe todo eso. Y lo que podemos hacer es pensar en palabras o cosas familiares a nosotros. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente, pero con los mismos caracteres en un orden diferente. A ver cuántos creen que se van a acordar en este momento. Son las mismas letras. Seguro que de todos, ¿sí o no? Entonces, el tema aquí es, claro, estas son palabras que son familiares para ustedes no se tienen que acordar de 20 caracteres, sino de 2 palabras. Y esto es lo que tienen que acordar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que en la medida en que le ayudemos a los estudiantes a conectar con cosas que se van a reducir las cargas extrañas, las cargas cognitivas extrañas, eso va a favorecer el aprendizaje. Entonces, resulta que nosotros hemos hecho eso desde el punto de vista educativo para la programación. Este es un pequeño meme que yo medio me inventé y es cuando les ponemos a un estudiante a resolver un problema de cero en Python o en Java o lo que sea y ni siquiera saben programar nada, pues de una vez se van a frustrar y van a tener sobrecargas cognitivas. Entonces, en un programa que se llamó Coding for Kids o programación para niños y niñas, que se llevó a cabo los últimos 4 años en Colombia, se definieron diferentes estrategias para manejar estas cargas. Entonces, por un lado, se tenía un lenguaje de programación por bloques que se llama MakeCode, que es este. Seguro algunos están familiarizados con Scratch, que es más famoso. Hay otro que se llama MBlock, que es para matemáticas. Pero básicamente esto reduce cargas cognitivas, digamos,
eliminando los problemas de sintaxis, ¿cierto? Aquí los que tengan experiencia programando en Java o en C saben que porque a uno le falta un punto y coma o un paréntesis o algo es todo un gran problema. Aquí no existe ese problema. Aquí es como arrastre y casi que arme un rompecabezas. No se tiene que acordar uno de cómo se escribe tal función, ¿cierto? Sino que aquí está en el menú, están todas las funciones que uno necesita. Entonces, necesito como arrastrar y armar el rompecabezas y puede ver, digamos, el resultado reflejado de una vez en el simulador. Que nuevamente, que no se han programado en Java o en C, saben que para uno tener una interacción significativa con el programa que uno hace, hay que escribir un montón de cosas que uno no entiende, ¿cierto? Entonces, esto es lo que llama un lenguaje de programación de suelo bajo, es decir, que yo puedo hacer cosas fáciles rápido, y de cielo alto, que permite hacer cosas muy complejas si uno quiere, pero que además elimina errores de sintaxis y da feedback rápido. Es una forma de manejar las cargas. Pero pedagógicamente también lo podemos hacer. Entonces resulta que este programa estaba diseñado para 2 sesiones. No, corrijo, este programa tenía un conjunto de actividades que les dábamos a los docentes, además de todo un proceso de formación, y cada actividad estaba diseñada para 2 sesiones. En la primera sesión partíamos de los objetivos de aprendizaje, generar expectativa con los estudiantes sobre esto es lo que vamos a lograr hacer después de esta sesión. Les ayudábamos a conectar con sus conocimientos previos. Había una sección que decía qué sabes y qué deberías saber en este momento. Y no tocábamos la tecnología, solo actividades desconectadas. Sabíamos cuál era el algoritmo que íbamos a trabajar en la sesión y para eso hacíamos actividades ya fuera con el cuerpo, o con robots, o, pues, o con, no sé, juguetes, o con papel y lápiz, para entender cuál era el algoritmo que iban a desarrollar los estudiantes. Y en la segunda sesión, ahí sí, bueno, vamos a la tecnología y trabajamos con el micro:ID. Entonces, el micro:ID es esta tarjetica que fue diseñada por la BBC de Londres para enseñar a programar. Este es el lenguaje de programación para programar el micro:ID. Esto tiene una pantallita LED de 5x5, tiene 2 botones y tiene acelerómetro, brújula, sensor de temperatura y uno puede conectar muchas otras cosas ahí. Entonces, cuando íbamos al micro:ID, nuevamente no les poníamos la pantalla en blanco, sino que ¿qué hacíamos? Ah, no, démosle un ejemplo. Listo, ya. Este es un programa que resuelve este problema. Pero cuando le damos ejemplos a los estudiantes, a menudo los estudiantes los ojean y no reflexionan mucho sobre él. Entonces decimos, bueno, prediga cuál va a ser el resultado de este programa, dada la entrada tal. O explíquele a su compañero este programa cómo funciona. Entonces eso es lo que llamamos el USA, ¿cierto? Explorar el programa que hizo otra persona, un ejemplo, pero involucrarse activamente. Les pedimos que lo modifiquen, ¿cierto? Que extiendan alguna funcionalidad de ese ejemplo. Y una vez ya tengan claro cómo se resuelve un problema con un programa de ese tipo, ahora sí, bueno, ahora resuelve este otro problema que es similar, creando una nueva solución. Y ya ese es un proceso iterativo que la gente que trabaja en programación a menudo lleva, y en general en ingeniería, que es yo hago una solución, la pruebo, analizo el resultado y la refino y trabajo hasta que estoy, digamos, tranquilo con eso. En la otra parte de la sesión 2 empezará a volver a conectar con los objetivos de aprendizaje para que los estudiantes reflexionaran sobre si aprendieron o no. Y como tenía un componente de género este programa, entonces había unos pedacitos de historia donde se mostraban mujeres que habían hecho contribuciones importantes a la computación para generar un proceso, digamos, de identidad entre las estudiantes mujeres. En este programa en general encontramos desempeño. Nosotros en Uninorte liderábamos el proceso de evaluación de este programa. Encontramos mejores desempeños de los estudiantes participantes en este programa comparados con un grupo control y también, digamos, ganancias de aprendizaje tanto en contextos rurales como urbanos. Cuando le empezamos a conectar a otras áreas, y aquí ya quiero traer un par de ejemplos de matemáticas, esto lo hizo una estudiante mía de maestría, docente de matemáticas en primaria, y ella quería trabajar el tema de geometría. Entonces, lo de la esquina superior izquierda lo deben conocer muy bien, se llama el famoso geoplano, que se utiliza mucho en didáctica de las matemáticas, y ella lo quiso comparar con un lenguaje que se llama MBlock, que está basado en Scratch, pero para que los estudiantes crearan figuras geométricas a través de la programación por bloques, nuevamente. ¿Qué encontró ella? Encontró que tanto en el geoplano como en el grupo experimental con MBlock aprendieron sobre matemáticas, en este caso sobre geometría.
hubo un mayor efecto, tamaño del efecto, digamos, si hablamos estadísticamente, en el grupo experimental, es decir, en teoría, en promedio aprendieron un poco más los que estuvieron en el grupo experimental, pero además, los que estuvieron en el grupo experimental aprendieron sobre pensamiento computacional o sobre programación. Entonces, recuerden lo que les decía al principio. El pensamiento computacional contribuye al aprendizaje de otras áreas, en este caso matemáticas o geometría, y esa disciplina le da un contexto significativo para aprender sobre programación. Esto fue, y esto quiero mostrarles, vamos a ver si lo puedo abrir. Esto fue, creo que no lo puedo abrir ahora, un proyecto que hice con estudiantes de aquí de primer semestre, pero que fácilmente uno podría llevar, por ejemplo, a secundaria. Jupyter es lo que llaman cuadernos computacionales. Entonces, es una forma de manejar esas cargas cognitivas en los estudiantes en el aprendizaje de la programación. Resulta que uno puede darles ejemplos pasito a pasito, pidiéndoles a los estudiantes, ya sea que lo modifiquen, como en el usa, modifica, crea, es que los estudiantes nuevamente, entonces es como un cuaderno interactivo, donde yo, por ejemplo, les ponía a los estudiantes, y yo aquí puedo poner descripciones en texto, como aquí el lenguaje de programación muy usado, en ciencias humanas exactas, están, y puedo poner código, y yo ese código lo puedo ejecutar. ¿Listo? Y puedo decir, ah, bueno, no, mi segunda instrucción, y si lo modifico y lo ejecuto, se ve ahí directamente. Entonces ahí en este curso yo lo que hacía era, les daba ejemplos como este y luego les ponía actividades para que ellos hicieran. Entonces están practicando y digamos, no se están enfrentando a la pantalla en blanco, no están teniendo que seguir un tutorial que está en unas diapositivas y tengo que ir allá a copiar el código y traerlo y ver cómo funciona y no entender por qué no funciona. Cada estudiante, por ejemplo, en este que es, digamos, el servidor de nuestro sitio web, eh, pueden acceder, no sé, 100 estudiantes al tiempo y cada uno está viendo como su propia versión, a pesar de que todos están accediendo al mismo sitio. Entonces, algo que hicimos con esta ingeniería es que el concepto de sumas de Riemann, que seguro para muchos de ustedes es familiar, de vamos a calcular el área bajo una curva a partir de calcular el área de muchos rectángulos que estén por debajo o por encima de esa curva, o técnicamente pues por debajo de la curva, eh, se puede simular y se puede automatizar con programación, en este caso con Jupyter. Entonces, cuando a uno le enseña es un cálculo integral, a uno le toca hacer cuadrado o rectángulo por rectángulo, calcule el área y vaya a la suma. Pero obviamente, si uno va a hacer muchos rectángulos para que sea más preciso, se demora muchas horas. O si va a hacer pocos rectángulos, pues es poco preciso. Entonces, el proyecto que tenían los estudiantes en este caso era simular qué pasa si hago 10 rectángulos, qué pasa si hago 100 rectángulos, qué pasa si hago 1000 rectángulos, cómo va mejorando la precisión del área bajo la curva. Ahí vemos cómo un concepto de pensamiento computacional, como la simulación computacional, puede contribuir al aprendizaje de matemáticas y al mismo tiempo los estudiantes de ahí pueden ver que el automatizar a través de la computación, es decir, le dan un significado a aprender sobre computación para las matemáticas como tal. En ese mismo curso, yo estaba ofreciendo ese curso cuando empezó la pandemia y en ese curso nos decían, hay que aplanar, digamos, en esa época nos decían, hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva para que no se estallen, digamos, las UCIs, ¿cierto? Para que no estalle la capacidad de atención en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Resulta que hay un modelo epidemiológico simplificado, bastante sencillo, de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se llama susceptible, infectado, recuperado. Y él dice, bueno, usted empieza con una población de tanto, digamos, eso es el número de susceptibles, y si hay una persona que se infecta y la probabilidad de infectarse, dado que yo me encuentro con esa persona es, no sé, 90%, y yo me encuentro en promedio con 10 personas, entonces yo puedo simular qué va a pasar si hay confinamientos o no, si encuentran una vacuna o no, si encuentran una cura o no. Entonces puedo simular qué pasaría en una ciudad de una cantidad de personas
bajo todas esas condiciones, y todo eso lo hacemos a través de simulaciones computacionales. Pero esto es un modelo matemático, ¿cierto? Uno puede enseñar conceptos de modelos de modelación computacional y de modelado matemático a través de el pensamiento computacional con cosas como esta. Fue un proyecto que hicieron los estudiantes que también lo montaron a través de Jupyter. En educación superior, esto fue como parte del proyecto en el que yo hice mi doctorado. Fue coger un currículo de ingeniería de materiales y transformarlo para meterle computación por todo lado. Y era un curso de computación para ingenieros e ingenieras de materiales, de tal manera que no aprendan a hacer un ajedrez, sino a resolver problemas de ingeniería de materiales. Y en cursos claves como termodinámica, biomateriales, estructuras, metíamos lo que llamábamos módulos computacionales, algunos como caja de vidrio, donde los estudiantes veían la programación, veían el modelo matemático detrás, y otros como una caja negra, donde utilizaban algún software para hacer una abstracción computacional. Algo interesante que encontramos fue que los estudiantes apreciaban ver, no sé, una simulación corriendo para entender, por ejemplo, nanoestructuras en materiales. Se interesaban por ver lo que había adentro, pero cuando veían el modelo matemático y la programación decían, no, esto es demasiado, ¿cierto? ¿Y yo cómo hago para eso? Entonces, como dijimos ahorita, eso puede generar sobrecargas cognitivas. Entonces, diseñamos un conjunto de ejemplos muy bonitos, como unos 15 ejemplos, les dedicamos un semestre, era un postdoc y yo que era estudiante doctoral, con videos, un paso a paso y al final una implementación en MATLAB. ¿Qué nos dimos cuenta? Que los estudiantes al final del semestre no los habían usado para nada. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo involucramos? Yo les dije ahorita, usted da un ejemplo de un estudiante, el estudiante lo ojea y ya, porque el estudiante está muy ocupado en todo, ¿cierto? No hay nadie más ocupado en este mundo que los estudiantes. Siempre dicen que no tienen tiempo para nada. Entonces hay que hacer lo que sea significativo para ellos, que valga la pena hacerlo. Y lo que hicimos fue pensar en el concepto de autoexplicaciones. A mí me parece muy curioso que la mayoría de nosotros cuando empezamos a dar clase tenemos la reflexión de, ahora que tuve que enseñar este concepto, ahora ya entendí mejor el concepto, ¿cierto? Como la necesidad de tener que explicar algo hace que pasen algunas cosas en nuestro proceso cognitivo y metacognitivo, digamos, concretamente, que nos hace entender mejor, nos ayuda a entender mejor. Entonces, desafortunadamente, casi nunca le pedimos a nuestros estudiantes que expliquen. Y una forma que uno lo puede hacer es que escriban explicaciones de cosas. En este caso, les dábamos el código de MATLAB, les dábamos todo este paso a paso y les decíamos, escriba comentarios en el código de MATLAB diciendo cómo ese programa está, explicando cómo ese programa está resolviendo este problema. Y eso nos permite integrar esa nueva información que les damos, la información del ejemplo, con lo que ellos ya saben, rellenar algunas lagunas en los materiales, porque en un ejemplo es imposible describir cada cosa que se hace, a veces hay como pasos que uno termina saltándose, y les ayuda a revisar y reparar los modelos mentales a los estudiantes. Listo, para cerrar quiero hablar un poquito de inteligencia artificial y ciencia de datos, una visión simplificada sobre qué es esto de machine learning o inteligencia artificial o aprendizaje automático. Es que tomamos un montón de datos crudos, como unas fotos, unos videos o los correos electrónicos que ustedes mandan o los likes que le dan a los posts en Instagram o en TikTok. Los convertimos en números y hacemos dos tipos de cosas. Aprendizaje supervisado y no supervisado. Y vamos a ver qué ejemplo es. Pero básicamente es para poder agrupar cosas que son parecidas entre sí o en algunos casos ya más para investigación hacer lo que llaman reducción de dimensiones o para clasificar cosas, esto es tal cosa, digamos, llega un paciente y puede dar un diagnóstico, o para predecir, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con, no sé, con el COVID, digamos? Cuando hablamos de supervisado, entonces pasa esto. Hay humanos que hacemos clasificación de imágenes, y este es un ejemplo, digamos, clásico en el que a todos nosotros nos ha tocado decir dónde hay bicicletas en las imágenes, dónde hay semáforos en las imágenes. Y lo que pasa es que seguramente con imágenes como esas van y las utilizan para entrenar carros autónomos, ¿cierto? Entonces es supervisado porque hubo un humano que primero clasificó un montón de imágenes y dijo, aquí hay un perro, aquí hay un gato, aquí hay no sé qué. Y luego, con todo eso, se vuelven números
y el sistema de inteligencia artificial puede entender otras imágenes nuevas. En el no supervisado, escoja un montón de datos que no están clasificados, que usted no sabe qué son, conviértalos a números de alguna manera y trate de agruparlos automáticamente. Eso es aprendizaje no supervisado. Y esas son como las dos principales ramas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, también está el deep learning, que es una forma de hacer aprendizaje supervisado. También está por refuerzo, que es que una persona, digamos, luego entra y empieza a decirle, esta agrupación si me gustó, esta no. Pero en términos generales uno puede hablar de supervisado y no supervisado. ¿Cuáles son las dificultades o las implicaciones de esto para la educación? Pues que si tengo datos malos, voy a tener resultados malos. Entonces, hay bastante evidencia, y esto aquí es donde quiero saltar, que tratamos esto como una caja negra, pero muchas veces no sabemos ni cómo funciona. ¿Quién está representado en los datos que estamos utilizando, cierto? La mayoría es el norte global, los países anglosajones, hombres blancos, no sé qué. Entonces, si esos sistemas de inteligencia artificial se utilizan acá, ¿qué implicaciones tienen, cierto? ¿Qué sesgos tienen ahí metidos? Hay evidencias, por ejemplo, que se le pregunta a un sistema de inteligencia artificial cosas como un hombre es un doctor, como una mujer es A, y el sistema responde una enfermera, ¿cierto? Entonces, partamos de la idea de que no hay ningún problema con ser enfermero o enfermera, pero ¿eso quiere decir que una mujer no puede ser doctora? Por supuesto que no. ¿Que un hombre no puede ser enfermero? Por supuesto que no. Lo único que quiere decir es que el sistema está sesgado. Tiene unos datos donde hay más hombres doctores y más mujeres enfermeras, entonces hace la analogía de esa manera. Entonces, el problema de esto es que si utilizamos la inteligencia artificial y si enseñamos la inteligencia artificial como una caja negra, estamos perpetuando esos estereotipos y esos sesgos. ¿Qué hicimos nosotros? En un estudio que hicimos en colaboración con colegas de la Universidad de Búfalo y de Purdue, hicimos abrir esa caja negra, ¿cierto? Para un algoritmo muy sencillo que se llama K-means. Aquí tenemos un ejemplo. Este es otro tipo como de computational notebook, de cuaderno computacional, pero este es para R, este no es para Python. Tenemos un conjunto de datos de flores, ¿cierto? Estos son flores que tienen una longitud y un ancho del sépalo. El sépalo es esta cosita verde, y una longitud y un ancho del pétalo, que todos sabemos que es el pétalo, ¿cierto? Y si vemos aquí me dice qué tipo de especie es, ¿cierto? Entonces tengo setosa, virgínica, no sé qué. Ese es un conjunto de datos simplemente para el ejemplo. Entonces, si yo grafico esos datos sin decirle cuál es la especie ni nada, los veo así. Veo la longitud del pétalo y la longitud del sépalo. Y si yo les fuera a decir a ustedes, bueno, ¿cómo los agruparía? Pues pareciera que hay por lo menos dos especies, ¿no? Una aquí a la izquierda y una aquí a la derecha. Los de pétalo y sépalo pequeño y los de pétalo y sépalo un poco más grande, una correlación ahí positiva. Entonces yo le digo a K-means, que es un algoritmo de inteligencia artificial que me los agrupe, y él me los agrupa. Y si yo ahí le dije dos grupos, pero si le digo 5 grupos, él me lo va a agrupar en 5 grupos. Los algoritmos de inteligencia artificial siempre te van a dar una respuesta porque ellos no saben lo que es correcto y lo que no. ¿Listo? Entonces, si yo empiezo aquí, por ejemplo, aquí le dije 3 grupos, pero insisto, yo le puedo decir también 5 grupos. Y él me los agrupa de alguna manera, ¿cierto? Miren, aquí me dice, bueno, aquí hay un grupo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Listo. Muy bonito, muy potente, tal, pero es importante saber cuáles son las implicaciones de eso. Aquí están otra vez con 3. Entonces lo que hacemos es, no, abramos la caja negra. Listo. Estos son los modelos matemáticos a través de los cuales se toman esas decisiones. Esto resulta que los algoritmos funcionan con iteraciones. Entonces tenemos aquí el paso a paso. Si hago 5 iteraciones, el paso a paso de cómo van cambiando, ¿cierto? Aquí le dije, voy a tener 3 grupos. Entonces, si tengo 3 grupos, la primera iteración es así, pero miren cómo termina la quinta iteración, ¿cierto? Se va moviendo ese grupito azul, se va moviendo como hacia la derecha. Entonces, eso fue lo que hicimos con estudiantes de ingeniería y veíamos que tenían comentarios como este. Sobre el algoritmo, decían, creo que es muy útil cuando se trata de agrupar datos, pero hay que tener cuidado de no confiar totalmente en él porque no siempre es preciso al 100%.
Añadir más variables hizo que fuera menos preciso que con menos. Sobre las visualizaciones, a partir de las visualizaciones puedo ver que el algoritmo K-means depende en gran medida de los centroides elegidos para cada clúster. Entonces, estamos abriendo esa caja negra para que los estudiantes reflexionen sobre las limitaciones del algoritmo. La visualización me ayuda a entender mejor el algoritmo porque puedo ver físicamente los clústeres y dónde están los centroides. Es más difícil limitarse a mirar números diferentes para comparar la cantidad o el tamaño de los conglomerados. Cambió con respecto a mi comprensión de los materiales al ver realmente un proceso de cómo se utiliza y se puede interpretar el aprendizaje automático. Otros temas que estamos trabajando, esto es con mi estudiante doctoral Mariana, estamos trabajando en cómo trabajar visualización de datos desde el colegio. Esto tiene que ver nuevamente con razonamiento cuantitativo y potencialmente también con habilidades visoespaciales. Pero vamos al revés, partimos de comunica historias con visualizaciones para que sean relevantes para los estudiantes. Luego vea que usted puede crear diferentes visualizaciones para unos mismos datos, pero entienda que hay ciertos tipos de datos que se ven mejor con ciertos tipos de visualizaciones y luego sí explore muchas otras fuentes de datos. Con esto ya cierro para tener unos minuticos para preguntas, creo que me extendí un poquito más. El pensamiento computacional es una forma de alfabetización que todos deberíamos desarrollar. Tiene el potencial de contribuir al cierre de brechas, especialmente si lo trabajamos desde infancia y con el tema de habilidades visoespaciales. Hay que pensar en cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Esto implica, por ejemplo, la programación por bloques, pero también pensar en cosas como actividades desconectadas o el usa, modifica, crea. Podría contribuir al aprendizaje de otras áreas, como las matemáticas, mientras estas áreas contribuye a hacer más significativo el aprendizaje del pensamiento computacional. Y cuando trabajamos inteligencia artificial, es importante pensar en abrir esa caja negra y ofrecer transparencia. Estos son varios de los miembros de mi equipo que han trabajado en varios de estos proyectos, que por supuesto estoy siempre agradecido a ellos y a ellas, porque esto no puede ser un trabajo de una sola persona. Con esto agradezco nuevamente a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia por la invitación. Camilo, muchas gracias por tu presentación, por compartir con nosotros esta perspectiva holística sobre la computación en la educación. Damos la posibilidad a que algunos de los colegas presentes formulen sus preguntas. Simplemente hablan el micrófono y formulen su pregunta, su inquietud, su comentario para Camilo. Camilo, mientras los colegas se animan, veo que este pensamiento computacional representa un nuevo reto para los profesores en todos los niveles. Cada nivel tiene sus posibilidades y trae sus retos. Si yo soy profesor de cualquier nivel, desde el primario hasta el terciario, y quiero empezar a explorar el uso del pensamiento computacional para ofrecer mejores oportunidades de formación a mis estudiantes, ¿en dónde debería empezar? Pues hay muchos recursos en línea. Yo creo que Code.org ha hecho un buen trabajo en ofrecer algunos recursos. Como les decía, para, digamos, preescolar y primaria, tal vez un poco más de actividades, más de pensamiento algorítmico, y cosas como Scratch o Scratch Junior pueden servir, cosas como Mblock, que fue el que utilizó mi estudiante, funcionó bastante bien. Y si pensamos ya en secundaria y media, tal vez pensar en cosas más de aplicación, cosas más de procesar y visualizar datos, cosas más de utilizar simulaciones computacionales. También depende del contexto, ¿cierto? Como pensar cosas que sean relevantes para el curso en el que están trabajando. Entonces, como aquí seguramente hay muchos de educación matemática, hay también una iniciativa que se llama CT STEM, que pueden haber cosas interesantes. El otro que les decía era code.org. La gente en Colombia de STEM Academia tiene algunos cursos interesantes. De nosotros de infancia está ahí. Son como algunas de las ideas como que me empiezan a surgir.
El programa Coding for Kids fue pues como bastante exitoso, creo yo, en los últimos 4 años. Yo entiendo que lo están ahora como mutando un poco pues porque hubo cambio de gobierno, pero que posiblemente vuelva a surgir algo similar en los próximos años. Yo creo que hay como algunas ideas. Muchas gracias, Camilo. Mm. Bien, reiteramos la invitación a los colegas para que formulen cuestiones, Ya comentarios. hay un par de manos levantadas, Gilberto y Johan. Camilo, Gilberto, y luego vamos con Johan. Camilo, muchas gracias por la presentación. Y de verdad que fue muy interesante la mirada y sobre todo me gustó mucho los ejemplos que nos presentabas, muy simples y precisamente también por eso muy ilustrativos y ayudan a uno que no tiene ni idea de qué es lo que están hablando en el otro lado a ir captando mejor las ideas que se presentan. Tengo una inquietud en relación a, a ver, este asunto del pensamiento computacional indudablemente es algo que ha tomado mucha importancia en los últimos años, ¿no? Pues a diferentes niveles y sobre todo cuando ya lo ponemos en el sistema educativo, se ha vuelto también un elemento, digamos, muy importante y, digamos, como una presión más sobre el sistema mismo, porque entonces ahora hay que también enseñar pensamiento computacional. Yo no he estudiado en detalle los asuntos de pensamiento computacional, he tenido unas aproximaciones muy tímidas al asunto, pero yo hasta ahora no logro identificar qué es lo que amerita que lo llamemos de verdad pensamiento computacional, o que lo llamemos como una nueva forma de pensamiento, porque todas estas caracterizaciones que yo he visto, algunas con muy pocos elementos, otras con muchos más elementos, yo siempre las estoy viendo en referencia como o sea, son formas, o sea, son como formas de organización del pensamiento humano que siempre han estado. Por ejemplo, los ejemplos que nos mostraste hoy, todos estaban enfocados en el asunto del pensamiento algorítmico. Pero yo decía, bueno, ¿y qué hemos hecho a lo largo de 2500 años o 3500 años de historia de la matemática sino pensar algorítmicamente? Y lo digo con las matemáticas, pues porque es como el campo que nos mueve, pero en general son todas las disciplinas, o sea, el pensamiento algorítmico siempre ha estado ahí. La solución de problemas también. Tratamiento de datos, ¿sí? Gran parte de los desarrollos de la física en el siglo XVII y siglo XVIII, por ejemplo, Tycho Brahe y Kepler, cambiaron el modelo, o sea, estaban explorando un modelo de atracción entre los planetas inversamente proporcional al cuadrado y lo cambiaron, o sea, circular, y lo cambiaron porque Kepler se dio cuenta que tenía 2 segundos de arco de diferencia entre sus datos y lo que el modelo le decía y lo que sus datos tenían. Y entonces exploró otro tipo de modelos y llegó a que no era un círculo, sino una elipse. Y entonces hallamos el modelo elíptico de la Tierra. Entonces, tratamiento de datos también ha estado allí. Entonces, ¿qué es lo que amerita que nosotros hoy en día digamos pensamiento computacional y lo llamemos como una nueva forma de pensamiento? Porque yo hasta ahora no he logrado ver qué es lo que es nuevo, que sea específico del pensamiento computacional y que no lo teníamos antes, como una forma específica de pensamiento humano usado, y obviamente pues con mm, ¿cómo se dice? Como con las actualizaciones propias de los instrumentos disponibles, ¿sí? Sí, Gracias. gracias Gilberto, y yo creo que esto especialmente les toca el corazón a los matemáticos, ¿no? Porque dicen, bueno, pues la algoritmia venía era de la matemática, ¿cierto? Ahora nos la van a quitar. Pero, digamos, yo estoy de acuerdo en que pues, los algoritmos vienen desde mucho antes, ¿cierto? Yo no diría que es una nueva forma de pensamiento, sino que ahora es una nueva forma de alfabetización, ¿cierto? Como, sí, han habido personas que han hecho algoritmos, sí, en algunos casos se han enseñado cosas ahí como marginales sobre algoritmos, de hecho, pues muchas veces como para resolver un problema matemático nos enseñan un algoritmo, pero nunca nos dijeron que era un algoritmo, ni nos enseñaron a pensar en el
algoritmos, sino en ese paso a paso que nos dieron. Entonces yo creo que la excusa ahora es hacerlo explícito, ¿cierto? Y de acuerdo en que muchas cosas vienen de la matemática como tal, pero que vinieran de la matemática no quiere decir que se enseñaran, ¿cierto? Y de hecho hoy todavía hay muchas cosas de esto que no se enseñan. Entonces, creo que el argumento no es una nueva forma de pensamiento, sino es una nueva forma de alfabetización que todos deberíamos desarrollar. Y en parte es por lo que ofrece, ¿cierto? Y por las posibilidades que tenemos hoy con la computación, de automatizar procesos, de representar fenómenos, de resolver problemas complejos que antes en la computación no podíamos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Pero de acuerdo en que muchas de esas cosas realmente venían de la matemática. Y bueno, creo que hay discusiones filosóficas también sobre la naturaleza de la matemática versus la naturaleza de la computación, etc. Gilberto. Le damos la palabra ahora a Johan. Por favor, Johan, haz Sí, tu... dale. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bien, Johan Bosch. Muy bien, gracias. Antes que nada, pues saludar a mis compañeros que estuvieron con nosotros, están en este momento, pues participando de tu trabajo, muy interesante. Hay muchas cositas por ahí que sirven bastante, que lo ponen a uno como a reflexionar sobre este asunto de este pensamiento computacional. Son como dos cositas importantes que te quisiera preguntar. Una de ellas es respecto a la forma en la que, o de pronto un tipo de recomendación que nos podrías dar respecto a la forma en la que tal vez podríamos nosotros conectar a estudiantes de secundaria que nunca han tenido ningún tipo de contacto con la programación, porque tú estuviste hablando durante tu conferencia respecto a que los niños de primaria pueden trabajar con Scratch o con ciertas cositas pues como muy básicas, pero entonces yo me pregunto que, o bueno, empecé como a cuestionar esa parte, bueno, ¿qué realmente hace que algo sea usado por los niños de escuela o no? Debido a que, al menos en mi caso, que yo trabajo con pelados de secundaria, yo he podido identificar que muchos de ellos posiblemente no tienen ni idea del trabajo a través de la programación. Entonces llega uno al punto como que, bueno, se dificulta bastante trabajar con esos muchachos cuando en la escuela nunca se les trabajó, pues como este tipo de pensamiento computacional, que es algo pues que hoy día ha tenido como una mayor tendencia, ¿cierto? Y digamos que se busca pues como trabajar más con él. Entonces ellos no tienen como eso. Entonces esa es la primera como pregunta que quisiera como formularte y es respecto a, bueno, ¿de qué forma puedo yo conectar a esos estudiantes de secundaria para que se motiven a formarse un poquito en la parte de programación? Y la segunda es más que todo relacionada con la parte de algoritmos, porque tú cuando estuviste hablando sobre pensamiento computacional, hablabas como muy particularmente de algoritmos. Entonces quería preguntarte, porque igual como el profe Gilberto estaba comentando ahorita, estamos como comenzando en toda esta etapa, como a conocer un poquito sobre el pensamiento computacional. Entonces es como esa parte de, bueno, el pensamiento computacional está, el protagonista de todo esto son los algoritmos, ¿cierto? O hay algo más que puede ofrecer adicional. Eh, y cómo, no sé si de pronto has trabajado em, con algún tipo de programa matemático que de pronto pudiera recomendar que tenga una relación también como con esa parte de la programación y que de pronto nos pueda como aportar a este trabajo. Muchas gracias. Eh, Gracias, Johan. A ver si me acuerdo de todas las preguntas. La primera sobre cómo hacerlo relevante para los estudiantes. Pues digamos, cómo enganchar a los estudiantes. Y la pregunta y la respuesta es cómo lo hacemos relevante para los estudiantes, ¿cierto? Y cómo lo hacemos accesible. Porque hay como dos cosas. Por un lado, que crean que no es con ellos, que no les interesa. Y de hecho, cuando hay una charla pues, que yo he hecho también es como el porqué de esto y hablar del pensamiento computacional para todos.
Que, que de hecho, pues si te gustan las artes, existe el arte computacional, si te gusta la biología, existe la biología computacional, y hay problemas en cada una de esas disciplinas que se pueden resolver a través de la computación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una propuesta que hemos estado como compartiendo por ahí de trabajar esto en contextos rurales para el agro, ¿cierto? Entonces, que los estudiantes puedan hacer sistemas de riego automático, que puedan hacer modelado de cultivos, que puedan procesar datos del clima. Entonces, que el problema sea relevante para ellos, yo creo que es clave. Que los motive, ¿cierto? Aquí, de hecho, este año armamos una propuesta, pues que no fue financiada, pero que me parece que es interesante, que es conectarlo a temas de datos de la ciudad, ¿cierto? Para los pelados de aquí en Barranquilla, ya sea con datos de, no sé, de uso de transporte público o de contaminación en la ciudad, como que resuelvan cosas que sean relevantes para ellos. Y lo otro es que no sientan que es muy difícil, entonces mostrarles como el wow moment es muy importante, ¿cierto? Mostrar como, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que van a ser capaces de hacer, pero además darles apoyo para que lleguen hasta allá. Yo creo que por ahí puede ir la cosa para engancharles. Lenguajes de programación, yo empezaría siempre por bloques antes de irnos para Python o para R o para otras cosas. Y hay muchos, pues está Scratch, está Mblock, está MakeCode, no sé, hay muchísimos. Está Snap. Y si lo queremos conectar ya más con el tema de simulación, entonces cosas como ZSTEM, que es de Northwestern, o NetLogo, que es modelado basado en agentes. Yo hace unos años, antes de venirme de Medellín para Barranquilla, hice una simulación por ahí de cómo la gente se metía en la fila para entrar al Festival Altavoz. Y es utilizando NetLogo, que era un modelo basado en agentes, donde uno simplemente le da como comportamientos a cada agente, cada individuo, y de acuerdo a eso ve cómo funciona un fenómeno social. Entonces, eso diría yo que pueden ser como elementos claves. Y sí, para mí el algoritmo es como está en el corazón, el pensamiento algorítmico está en el corazón del pensamiento computacional, especialmente cuando no se sabe nada. Y ya luego sí lo conectaría un poco más con temas de visualización de datos o de simulaciones computacionales. Iván, Muchas gracias. dale, La palabra ahora Iván Alexis. Sí, sí me escuchan bien. te escucho bien, Iván. Sí. Pues yo, para de pronto ampliar algo de lo que preguntó el profesor Gilberto, pues yo pienso que ese pensamiento computacional tiene que ver como con la capacidad pues, de uno crear como el propio procedimiento para el problema que tiene que enfrentar. O sea, no es un procedimiento como general, como la suma que nos enseñan de que todo el mundo lo aprenda, sino que usted sea capaz de particularizarlo para su problema y de llevarlo a otro problema y tratar de hacerle las modificaciones que tiene que hacer y eso va creando unas habilidades en ese manejo pues de esos lenguajes porque tiene que mirar de que sí le solucione la situación que tiene que hacer, ¿cierto? Y entonces eso obliga a trabajar en equipo, en depurar, en hacer analogías, cierto, en comprometerse. Eso es pues, lo que yo he leído sobre eso y sí. Y otra pregunta, pues ese era un comentario, y una pregunta es, si uno en clase, pues un profesor, la otra vez, pues este año nos dio una conferencia de que la grabación del podcast ayudaba pues a la enseñanza de la matemática. Yo pregunto si eso tiene que ver con el pensamiento computacional, de que me ponen un problema, yo grabo la manera, pues explicando la manera como se soluciona. Luego, después de hablar con la profesora o el profesor, busco información, pues lo depuro y así voy como explicando en la grabación de cómo voy a yo a solucionar el problema. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Iván. Digamos, yo diría que no, pero habría como que entrar a ver el detalle de cómo lo están haciendo. Yo creo que eso puede contribuir más desde el punto de vista de lo que yo decía en algún momento de la charla de generar explicaciones es importante, ¿cierto? Que nuestros estudiantes sean capaces, que les pidamos y que les demos oportunidades de generar explicaciones de cómo funcionan las cosas, es muy importante para el aprendizaje.
Entonces, si a vos te piden hacerlo a través de un podcast, pues es un medio a través del cual puedes generar una explicación y puedes recibir retroalimentación y arreglarlo, ¿es cierto? Ahí hablan de depurarlo, pero es una depuración en otro contexto, no es una depuración de un paso a paso, sino como de arreglar la explicación que tenés. Esta tarde hablábamos aquí con la gente de la Dirección de Calidad de Uninorte, porque están como haciendo una reforma curricular. Entonces me preguntaban, bueno, ¿no? ¿Y la competencia digital dónde va? Y yo, ¿pero qué es competencia digital, cierto? Entonces, competencias digitales yo creo que pueden ser muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, utilizar herramientas para comunicarse efectivamente, como estar en capacidad de montar un podcast o estar en capacidad de hacer una infografía. Pero eso no es pensamiento computacional, eso es saber usar herramientas digitales. Otra competencia digital es, por ejemplo, la alfabetización informacional, ¿cierto? Estar en capacidad de buscar fuentes, evaluar fuentes y tomar decisiones sobre cuál es la fuente adecuada. Y otra puede ser el pensamiento computacional, que incluye como diseñar y estar en capacidad de crear herramientas computacionales para representar fenómenos, para expresar ideas y para resolver problemas también. Nada, yo espero que haya sido un espacio muy valioso. No sé si Diana, ahí está Walter, yo creo que con esto podemos cerrar. No sé cómo Camilo, estamos de tiempo. yo creo que ya es hora de cerrar esta sesión de discusión y de presentación. Muchísimas gracias tanto a ti como a los colegas que han participado en la presentación, seminario, simposio. Muchísimas gracias por todas las inquietudes y sugerencias que nos planteas, Camilo. Gracias a ti y gracias a todos.